más en una temporada a otra, ¿sabes? Claro, claro. El Forest yo me acuerdo que cuando yo recién empecé haciendo backtesting, me acuerdo que el Forest hay un costo, entonces no era gratuito y, y entonces y era caro, bueno, hace tiempo, hablando hace 2013, 2012, y tenía un costo. Y bueno, ahorita hay muchas versiones del Forest que ha venido evolucionando. Hay un costo que hay que pagar trimestral, anual, bueno, ahí es. Entonces, por eso, aparte, mayormente es muy bueno para los que tienen robots o para los que están, los que tienen un EA que prácticamente ayude a su estadística. Claro que también el mismo MetaTrader Exacto. también lo puedes hacer en el mismo MetaTrader, pero lo que pasa es que a veces los robots están medio manipulados ahí, por eso ven unas cifras están grandísimas y cuando van a operar en la real salen otros tipos de cifras, entonces terminan engañados con sus robots. Exacto. Entonces, yo por la parte de los robots, yo siempre a los chicos que recién empiezan, que no se metan a los robots porque prácticamente es para gente más experta, porque hay ciertas configuraciones que hay que meter y aparte hay que conocer el sistema. Es decir, uno para robotizar algo tiene que conocer demasiado el sistema. Y aparte también saber un poco de programación. Yo de mi parte, yo no sé nada de programación porque no soy profesional en eso, a pesar de que vi unos cursitos de programación de MQL4 y todo esto, me pareció recontra difícil. Yo sé que alguien de sistema lo domina al toque, lo hubiera captado yo, se me hacía difícil y es por eso que decidí hacer las testing manual. Es más duro, más difícil, porque es más tedioso, ¿no? Estar apuntando, registrando, como te decía, lo hacía primero en una libreta de notas, después ya pasé a hacer en Excel, pero es bastante trabajo y quizás te puede demorar muchos días, meses, quizás hasta llegar a un año, estar apuntando. Exacto. Ahora, sí, es muy tedioso, muy tedioso. Yo no sé si quiero recomendar porque también en esa parte de estar haciendo backtesting conocí más mi sistema, vi los puntos inflexibles, vi también si sirve o no sirve también. Entonces, me di cuenta muchas cosas. Entonces, el backtesting manual me ayudó a conocer más de mi sistema. No sé si la gente tendrá tiempo, porque también este es un trabajo que hay que dedicarle un poco de tiempo. Y quizá la gran chamba es el backtesting. Entonces, bueno, eso es de lo que yo me he dado cuenta. No sé si... Pero perdona, eh, Víctor, yo te quería preguntar una cosa. sí, Hablando de ahora que estás hablando, para que luego me prosigues, para que no se me olvide la pregunta. Tú, al decirme manual, ¿cómo lo haces manual? Explícame un poco, porque seguramente que lo hagas igual que todo el mundo, o a lo mejor no. Por eso te pregunto, ¿cómo lo haces manual? ¿Cómo determinas a lo mejor qué entradas te van mejor o qué momentos? Porque lo que te quiero preguntar y lo que también me cuestiono mucho es que, y lo has dicho hace un momento antes de decirlo del comentario de los robots, anteriormente has dicho que, claro, no es lo mismo hacer un backtesting en una cuenta demo que en una cuenta real. Y yo creo que no es lo mismo, exactamente, que opino igual que tú, pero tampoco creo que es lo mismo hacer un backtesting manual porque todo el rato está influyendo la psicología. ¿Me entiendes más o menos? sí, sí. Entonces, te quería preguntar cómo tú, más o menos, o cuando tú has hecho un backtesting manual, ¿qué has utilizado? Se puede decir. ¿Qué parámetros has utilizado? Eh, qué herramientas has utilizado? Eh, El, el- etc. claro, el backtesting es prácticamente el registro.
ese registro de lo que ha pasado con el sistema. Una cosa es el sistema y otra cosa es el backtest. La entrada que tú me dices es parte del sistema. Es decir, ya eso ya tienes que saber cuál es el sistema prácticamente ya hecho. Entonces, para eso hay una descripción del sistema, tanto su entrada, su salida, qué tienes, qué componentes agregar. Y cada persona tiene su propio sistema, ya sabes, pero ahora el trabajo del backtesting es registrar, registrar lo que hubiera hecho tu sistema, entonces, en el pasado. Entonces, eso es lo que hace donde ya prácticamente ya sabes la entrada del sistema, de la salida del sistema. Entonces, ya ahí ya no tienes que agregar nada porque ya sabes, ¿no? Entonces, tú ya sabes cuál es la entrada del sistema. Entonces, eso es una cosa distinta. Ojo, es una cosa distinta a sistema y backtesting. El backtesting solamente, la chamba es registrar nada más, registrar lo que ya has hecho. Claro, el robot en la demo y en la real son cosas distintas. Yo, pues, no sé, yo siempre, desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, yo no recomiendo que las personas que recién empiecen, utilicen robots, porque robots, yo sé que ya está bien, el robot va a hacer toda la chamba por mí, pero Ya. Ujú. Pero cuando hablamos, es la duda que yo tengo, o que yo no llego a entender, porque, por ejemplo, digamos que mi sistema, ¿vale? Em, trata de entrar en los extremos del mercado, en los puntos de máximo, retroceso o mínimos. Entonces, no sé si lo sabrás, seguramente que lo sabrás, y mucho mejor que yo y mucha más información que yo, pero pongamos un ejemplo sencillo. A lo mejor nosotros tenemos el sistema, estamos en euro dólar y estamos buscando esos puntos mínimos, máximos, retrocesos, pero que se dividen en tres o cuatro. Entonces tendríamos el clímax, el doble techo o doble piso, la trampa o la falla. Yo registrando todo anualmente, pongamos, ¿cómo puedo saber exactamente si uno me va bien o uno me va mal? Cuando personalmente, en cada momento que aparezca un extremo, se puede decir, aparte de ser diferente, eh, y con diferente quiero decir, imagínate, pongamos que hoy día 24 a la 1 te sale un extremo en 1 hora de doble techo, ¿vale? Y de repente a las 6 de la tarde o 7 de la tarde te sale el retroceso en doble piso, en soporte, se puede decir, al revés. ¿Cómo puedo evaluar esos dos datos? Vale, sí, son dos extremos iguales, pero a lo mejor uno me ha dado más beneficio que otro, o a lo mejor uno ha sido negativo que otro. Entonces es mi pregunta, ¿cómo tú has podido evaluar tanto eso? Y te hablo de esto porque no es tan sencillo, me refiero. Normalmente, como te comentaba al principio, ¿cómo te digo? Normalmente el que opera un sistema o el que opera a través de análisis técnico o opera de esa manera, utiliza muchos patrones, utiliza muchos tipos de velas, utiliza muchos extremos, utiliza el análisis, etc. claro. A ver, el detalle es que cuando, cuando tú estás probando sistemas, yo he probado un montón de sistemas, no puedes creer que he visto miles de sistemas, y a veces cuando estás probando, a veces te pueden faltar tiempo, porque a veces, mira, yo cuando uno recién empieza, agarra, si es posible, todos los sistemas que hay, ¿no? Quieres probar todos los sistemas que hay. Entonces, y después, ahora, ¿cuál funciona mejor que el otro? Entonces, la única manera es haciéndole backtesting. Entonces, por eso yo siempre digo de que la gran chamba está en eso. Entonces, al ser el backtesting, no sé en qué, si estás operando en corto plazo o en largo plazo,
Pero si estás operando en largo plazo vas a tener pocas operaciones y de ahí vas a sacar resultados. Entonces, mientras más resultados tengas de las operaciones, mejor vas a ver si el sistema funciona o no. Entonces, tiene que haber una cantidad de datos para ver si es rentable o no es rentable. Tú mismo tienes que sacar ese cálculo de ver si de repente de 10 posiciones tengo eh, en 5 años, no sé, o en 4 años o en 3 años, he tenido casi el 80% de las posiciones ganadoras o el 60%, 70%. Basta hacer con 60 o 70% de operaciones ganadoras, entonces es muy bueno, es un buen sistema, pero tienes que tener un montón. Aló. Víctor, se me fue, perdona. ¿Qué me estaba diciendo? Perdona. Justamente cuando terminé de comentártelo se me fue la conexión. Ok, ok. Lo que estaba diciendo era de que cuando uno tiene un sistema, y bueno, yo como comentaba de que había probado muchos sistemas y cada sistema tienes que por lo menos ver qué funciona o qué no funciona. Entonces, lo normal que hace la gente es de frente ir y meterla, la operación en tu cuenta real, ¿no? O hacerlo en una demo. Cuando tienes un sistema nuevo, cuando quieres. Y nadie hace el backtesting. Entonces, nadie agarra el sistema y vamos a probar haciendo un backtesting. Y si hacen una Ya, prueba del backtesting, lo hacen un mes atrás o 2 meses atrás. Y tener un backtesting de un mes o 2 meses es poco datos. Entonces, lo que ya, necesitas es más datos de backtesting. Entonces, tu sistema tiene que ya, por lo menos haber hecho 2 o 2 años. Entonces, ya. eh, Ya, pero sí, perdona por sí, cortarte, Víctor. Es sí, que sí. sigo sin entenderlo. Me A refiero, ver. no porque tú me lo digas, sino la manera en la que yo lo pienso relacionado con mi sistema. Yo entiendo que si tú tienes un sistema, por ejemplo, de dos medias móviles, cuando se crucen, la media móvil, imagínate, una vela golpea la media móvil, entiendo que tú ya tienes ahí tres parámetros que todo el rato se están repitiendo y tú puedas testear. Hasta ahí me entienden, ¿no? Sí, Vale, es un sistema en el que solo son tres parámetros y el parámetro siempre va a ser parecido o igual. Pero cuando tienes un sistema en el que, o a lo mejor no se llama sistema, a lo mejor me estoy equivocando yo con la palabra, en el que tú estás utilizando un análisis técnico, price action, estás utilizando los extremos, lo estás utilizando la vela, estás utilizando que si es una vela envolvente o una vela interna o es una vela de no sé qué, estás utilizando un soporte o resistencia. Y aparte, tú le incluyes una serie de circunstancias a ese par, porque te centras en un par a lo mejor y dices, bueno, pues este par, por ejemplo, este par se mueve a tal hora, mejor, o este par en este momento, a esta hora, no se está moviendo bien. Digo con los días, ¿sabes? Y en el futuro. Pero yo digo, esos datos que tú empleas, como ese análisis técnico, ese tal, ¿no se llamaría entonces sistema o cómo se llamaría? Es lo que te pregunto. es que lo que ¿O pasa se es que apoya el sistema o cómo? son variables, es decir, lo que pasa es que tú vas agregando variables en el transcurso del sistema. Es que lo que pasa es que cuando tú agregas un variable, por ejemplo, yo digo, ya no opero de 9 de la mañana hasta las 12, sino opero de, no sé, de 2 de la mañana hasta las 7. Sí, Es decir, esa vale, vale, variable, vale. Eso esa sí, variable cambió todo el sistema. Ya cambió todo el sistema. exacto, Ya el sistema exacto, que tenías anteriormente ya no sirve. Estás creando un nuevo sistema. exacto. Entonces, por eso, Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Si en eso yo lo sé, me refiero, eso es un patrón, pero porque identificas un patrón que tú cambias ese patrón por otro, entonces es un cambio de A a B y utilizas B en vez de A. Pero lo ujú, que te estoy diciendo es, cuando tú te pones a operar, pongamos, imagínate, tú ya tienes tu horario, ya tienes tu par, que ya lo has operado, sabes que te va bien, sabes el horario que te va bien, más o menos, ¿sabes? Por la mañana, por la tarde, o la sesión de Nueva York o de América, la que sea. Eh, pero tú cuando te pones a operar, por ejemplo,
Y imagínate, abres la primera operación, has hecho tu análisis, ¿vale? Tu análisis con tu canal, con tu lo que sea, sabes a dónde va la dirección del precio, tal, y estás esperando y de repente te encuentras a las 10 de la mañana, pongamos, te encuentras un extremo de falla, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Pero imagínate que sale bien la operación y a la una te encuentras que te encuentras en el final del canal o se encuentra el precio en la barra del canal, ¿sabes? Es que, dame un minuto. Sí, pero podría dibujar mejor para que lo veamos. Así ya Ya, te pongo los ejemplos. Mira, por ejemplo, en la primera operación te encuentras eh, un, una trampa, ¿vale? Y tú coges, entras aquí, ¿vale? Perfecto, ¿vale? ya, Pero a la una, de repente tienes tu canal, que es tu análisis, y el precio viene por aquí, te ha hecho esto, ¿vale? Y te llega aquí, ¿vale? Y tú entras, yo qué sé, aquí, imagínate, entras aquí. Entonces, aquí ya son dos variables diferentes. Esto es un pullback, esto es una trampa, ¿sabes? Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú vas recopilando datos con los días y los días y los días, como estamos mencionando, ¿cómo puedes decir, oye, que mira, que a mí de todos los datos que he recopilado, los pullback no los veo bien o yo qué sé, o no se me dan bien operarlos o lo que sea, ¡pum! Yo no opero pullback. O oye, las trampas se me dan genial y yo creo que, o a lo mejor estoy viendo mucho que las trampas se dan mucho en el libra dólar. Pues oye, vamos a centrarnos en hacer trampa. Entonces, aparte de la recopilación de datos, que ya hemos dicho que es tedioso y todo lo que viene detrás, ¿vale? Que eso yo creo que no hay ningún problema, sino cómo de esos datos, ¿sabes? De todos esos datos, tú puedes extraer que este te vale y este te vale, y luego ya tú tienes estos tres datos, ¿vale? Y luego ya este te vale, que eso al final es una optimización, pero lo que te quiero decir es cómo todos estos datos que tú tienes aquí, todos estos, sabes si te van bien o no te van mal. Y cómo al final le vas a poner también el nombre de sistema, ¿sabes? De sistema a tu porque al final un sistema es el qué, se puede decir, al final la pregunta que también. claro, es que lo que pasa es que tú estás como que buscando cuál es la mejor opción para formar tu propio sistema, es decir, prácticamente para elegir el mejor patrón. Es decir, yo, bueno, desde cómo yo hice esto es de acuerdo a los resultados, ¿no? Es decir, quién me optaba el mejor resultado, por más cosas porque a veces había gente que decía, no, acá es compra, ¿cómo vas a vender en donde todos miran que es una compra? Pero si yo he tenido resultados cuando vendía en esa zona, entonces es porque yo ya he hecho una estadística, varios datos, ¿no? Entonces, para eso se hacía un análisis antes, ¿no? Entonces, yo iba eligiendo, por ejemplo, de repente tú, como dices, en esas trampas tienes mejores resultados. Entonces, si tú ves que tienes mejores resultados, por eso se hace un basketing. Entonces utiliza eso en tu sistema. Agrega las cosas que te funcionan. Es decir, porque es una combinación, porque a veces puedes utilizar canales y con medias móviles y de repente no te funciona a ti, ¿no? Pero para otro trader de repente sí le puede funcionar. Va a depender mucho del movimiento, de qué está, si buscar procesos o no sé, o muchas variables. Es que para crear un sistema hay demasiadas variables, hay demasiado, por eso es un entorno que ya se puede volver hasta muy particular, nadie puede manejar el mismo sistema todos. Es decir, es un poco Claro, difícil, entonces, difícil, difícil para, de... Sí, para, perdona, para resumir lo que tú me estás diciendo, más o menos sería entonces de todo lo que hago, se puede decir, ¿vale? Porque yo lo que te digo, por ponerte un ejemplo, yo antes de entrar en el mercado lo analizo y tal, pero hay días en los que se dan una serie de estructuras, hay días en los que se dan una serie de rompimientos, digamos, pero hay días que a lo mejor se dan una serie de continuaciones del precio. Entonces,
por eso te pregunto, ¿tú cómo más o menos calificarías esos datos? ¿Los yo, calificarías de, oye, dime, vale, lo que pasa es que yo veo que estás metiendo de variables, más variables y más variables y más variables y puedes llegar hasta confundirte. Yo pienso que si pongamos que tienes del 1 al 6, de las 6 variables combina uno con 4 y haz un bus test y a ver si funciona. Y si no, combina uno con 3 o si no, combina uno con 2. Entonces, así es lo que tienes que hacer para poder darte cuenta si es que funciona o no funciona, porque si vas a estar ujú, utilizando un día 1,6, otro día 1,5, es decir, prácticamente no hay una definición del sistema, porque la cosa vale, es que de esas combinaciones tiene que haber uno que es más efectivo que otro, porque yo veo que ya tú vale, combinas 1,6 y este es más efectivo, ahora sales con otra variable más que de repente si es que rompe o no lo rompe, y entonces vale. eso Entonces, también. lo que me recomiendas es, imagínate, si tenemos, yo qué sé, lo llamado pullback, eh, y luego tengo los extremos, ¿vale? Aquí pongamos algunos. Y luego tengo, yo qué sé, los rompimientos, que me centra mejor en uno, ¿no? Que, oye, me va a centrar mejor en Ujú. los extremos de mercado, que hagan trampa, climas, tal, pero solo en esto, no en los pullbacks. No busco soporte ni nada de eso, solo busco lo que son los extremos, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo más o menos, entiendo. Claro, yo te estoy diciendo de que ya tienes 3 variables, de esas 3 variables, pruébalo de cada uno, pero individualmente. Cada uno Vale. individualmente y mira cuál tiene mejor resultado. De esos 3, el que tiene mejor resultado te quedas con ese. Pero para eso tienes que hacer la chamba de hacerle el backtest. Entonces, tienes que elegir de acuerdo a eso, porque uno de los 3 tiene que ser el mejor. No, los 3 no pueden ser, dependiendo del rendimiento que tiene en los últimos meses o años del backtesting, cuántos datos mantienes. Mientras más datos tengas, mucho mejor, porque vas a Mm, darte cuenta de que, por eso la gente mayormente está acostumbrada a hacer backtesting un mes o 2 meses, pero se recomienda hacer más largo. Por eso que la chamba en el backtesting manual es un chambón, porque te vas a dar cuenta y te va a dar flojera hacer todos los testing de cada uno de ellos. Y es por eso que mayormente la gente opta por hacerlo de manera programada, es decir, por medio mm, del robot, porque el robot en un minuto o en 5 minutos ya lo tienes todo. ya, Entonces, ya. ujú, sí, Ahora te entiendo ya un poco, ya me has aclarado un poco más, un poco las ideas, y ya entiendo un poco por qué entonces la gente utiliza Forest Tester manualmente, porque entonces coge el historial, que eso también lo sabía, por supuesto, y es hacerlo solo de un patrón. Un patrón, lo analizo 3 4 años, tantas operaciones, 200 500 operaciones, y lo veo, ¿no? Me sí, imagino. sí, por eso decía que lo hagas de manera individual, cada uno de ellos, Claro, y solo mira. un patrón. Sí, y mira cuál funciona mejor de esas variables. Entonces, y de ahí, y de ahí ya sacas conclusiones, ¿no? Es mejor. Bueno, yo lo he hecho de manera manual, ¿no? No estoy diciendo de que hagan lo mismo, pero Sí, si tienen el tiempo, pueden hacerlo de manera manual. Si no tienen el tiempo, pueden hacerlo de manera robótica, todo esto, entonces, pero la manera claro, robótica hay que saber un poco de programación. Si sabes claro, programación, en buena hora te puede ayudar mucho. claro. Pero Y sí, luego, sí, dime. sí, dime. No, luego te quería preguntar en qué eh, datos, se puede decir, te fijas para saber tú si va bien o va mal ese patrón. Aparte de, hombre, lo obvio, de esto es una ganancia, esto es una pérdida, esto es una ganancia, esto es una pérdida, o estos PIB. ¿En qué datos? ¿Te fijas en alguna forma de cuánto retorno te dan o cuánta distancia de PIB o cuánto VRR te da de riesgo-beneficio? ¿En qué te fijas? Mayormente los retornos, porque es decir, esto es de acuerdo a la rentabilidad que pueda generar. Yo sé que no hay un sistema que es implícito, que es 100%, pero siempre va a haber fallas, va a haber pérdidas, pero de todas maneras tienes que, de esas pérdidas va a haber ganancias y tiene que ser
un poquito mayor que otras, ¿no? Entonces, yo sé que hay años que los sistemas no funcionan muy bien, es decir, años que va pésimo, pésimo el sistema y tienes que también saber si es que va a soportar ese año pésimo. Entonces, si soporta ese año pésimo, puede ser un buen sistema, ¿no? Como siempre digo, Ajá, hay que ver más la parte de las pérdidas, porque las claro. ganancias es cosa secundaria, ¿no? Es cosa que viene por sí solo. Entonces, las pérdidas es la parte de la cual el mercado siempre está constantemente fluctuando y a veces el sistema no reacciona. Y hay años que el Ujú. sistema, olvídate, que no reacciona y no hace nada. Y si es posible, te da muchas pérdidas. Entonces, ahí puedes ponerle como prueba de balas si tu sistema es bueno o no. Entonces, es una de las maneras. Pero una cosa, a ver, también eso también quiero aclarar. Una cosa es hacer backtesting y otra cosa ir al mundo real. Porque cuando vas a operar en real, ahí donde también se ve a prueba el sistema, porque a veces cuando vamos a la real vamos haciendo cosas distintas y hacemos otras cosas distintas por miedo del dinero y todo esto. Entonces, ahí también se ve la prueba también, porque a veces puede, por ejemplo, ahorita hablan sobre el Brexit o de repente Biden renuncia y cómo reacciona tu sistema y a veces puede irse de pique de un momento a otro. Entonces son movimientos distintos, porque en el backtesting tuviste un movimiento que era así, por ejemplo, no sé, haces backtesting hasta el 2013 o 2002, y cuando vas, el mercado de este año 2021, las gráficas son muy distintas, ¿no? Cada gráfica es distinta, no son las mismas. Entonces, ahí también se puede probar el sistema si es que es bueno ante estos tipos de noticias, ¿no? Vale, te Entonces, entiendo. entonces, yo un poco que esto lo que he visto, ¿no? Prácticamente lo que he visto y lo que Sí, sigo viendo y yo hasta ahora sigo aprendiendo del mercado porque el mercado nunca es igual como es. En el 2020, en el 2019, 2018, nunca es igual el mercado. Entonces, siempre mercados están con fluctuaciones distintas. De repente hay un día que se duerme, no hace nada, otro día que se mueve un montón, otro día se descansa y así. Y como que puede ver, algunos dicen, no operen los domingos y a veces los domingos hacen movimientos muy fuertes. Entonces, el mercado es impredecible, ¿no? Entonces, no se puede saber en qué momento va a ser las cosas. claro, sí, claro, claro. Es que es lo que te decía, porque es lo que tenía un poco de lío, porque, a ver, es cierto que yo me ciño en mi sistema a una serie de pautas, pero luego a lo que es la entrada, es que puede ser muy variada. Entonces no había pensado en eso. Y también es lo que tú dices, luego no es solo lo variada que puede ser la entrada, sino que hay días en los que a lo mejor no se mueve, no hay volatilidad, o hay mucha volatilidad como hoy, eh, o a lo mejor hay noticias, no hay noticias. Entonces es lo que, por eso te preguntaba. Claro, claro. No, sí, es que lo que pasa es que en el mundo del trading hay que también tener un poco de paciencia por estos tipos de movimientos que no hay. Por ejemplo, yo sé que es una adicción estar operando todos los días y un día no operas, te sientes mal o no sé, tanta cosa. Entonces, esas cosas no pueden suceder en trading. Si hay un día que no se mueve, porque a veces el mercado ni se mueve, entonces lo mejor no es operar y estar tranquilo. Puede estar lo más tranquilo en tu casa, pero si vas a operar, entonces ya es otra cosa muy interna de uno. Entonces, por eso lo mejor es que estar tranquilo en los momentos que no se mueve y los momentos que se mueven. Entonces, eso lo vas a reconocer cuando haces el backtesting de tu sistema. Pero está bien, por eso yo siempre, bueno, el backtesting es muy bueno, está bien, es importante reconocer cuál funciona mejor, tanta cosa, pero también esto va complementado de lo que tú posiblemente tienes, entre comillas,
que el sistema es bueno, el que tienes ahorita, entonces cuando lo mandas a la real, ahí tiene que funcionar lo que tú has creído. Entonces, porque si no funciona como tú lo has creído, entonces ahí vienen los reajustes, ¿no? O si no, replantear nuevamente. Entonces, por eso es muy Claro, importante no enfrascarse mucho tiempo, bueno, bajo mi experiencia, porque yo me enfrasqué mucho en haciendo backtesting y yo digo, ¿y cuándo voy a hacer voy a llevarlo a la real? Entonces es importante llevarlo a la real, porque en la real ahí vas a ver que sí funciona. Entonces, si funciona, entonces acá, porque ya has adquirido un sistema que sí funciona en la real. Entonces, ese es el objetivo. claro, Entonces, al tener la claro. consistencia, bueno, de ahí viene la consistencia, que apliques todo lo que supuestamente ya has sabido del sistema que has creado. Hacerlo bien, disciplinadamente, porque hablan mucho de la disciplina. Y bueno, es eso, ¿no? Llevarlo al mundo real. Entonces, Claro, cómo te fluye también, cómo te influye también esa psicología, ¿no? Al final de lo que sí, estás diciendo, en parte, porque tampoco todos los días para ti son iguales, me refiero, hay días que estás más nervioso, hay días que se te va un poco más la mano, un mira, día que a lo mejor se te va muy bien, lo por que eso, pasa es que es un, es decir, el sistema y el trader, por eso yo siempre digo, el sistema y el trader tienen que conocerse bastante. Y tú prácticamente tienes que conocer tu sistema. Es decir, ya cuando has pasado por lo menos 2 o 3 años operando con el mismo sistema, ya te lo sabes hasta de memoria. Ya, y sabes más o menos cómo puede reaccionar el sistema. Entonces, a nivel de psicología también puedes estar un poco más tranquilo. Entonces, cuando la confianza se va creando más fuerte, entonces hay tranquilidad también. Entonces, confías en el sistema y tú claro, tienes que sentirte también confiado en lo que estás operando. Entonces, es importante que el sistema, tú confíes en ese sistema. Entonces, eso te lo va a dar el tiempo. Eso te lo va a dar el tiempo en reconocer que el sistema es bueno. Ojo, no solamente en backtesting, porque es decir, quedar en el backtesting, sino llevarlo a la real. Y una vez llevado a la real, ahí la confianza va a ser más grande. Entonces, eh, es eso, ¿no? Con la cual el trader tiene que afianzarse más con su sistema. Si no confías en tu sistema, porque entonces es algo que mejor no operarlo, porque siempre te va a entrar dudas. Por ejemplo, hay a veces que estás operando y faltan 5 picks para que llegue el objetivo y, y a veces estás ahí con la posición y se da la vuelta, retrocede. Entonces, a mí me pasaba eso, ¿no? De que cuando la operación iba hacia, a ver, a ver si encuentro la anotación. Cuando la operación iba así, y acá es el take profit, entonces iba acá y se daba la vuelta. claro, Giraba, 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 giraba. Y creo que me iba por 30 pips, creo. Y ya iba en 15, 14, 10, y me salía de la posición. Y después hace esto. claro, claro, está Entonces, jugando, ahí para mí, yo consideraba que estaba perdiendo, a pesar de haber terminado en positivo en más 10. Entonces, pero acá yo estaba perdiendo 20 pips. Y al perder 20 pips, eso me iba a sonar prácticamente, me iba a afectar en el largo del tiempo. Entonces, eso ujú, es por no tener confianza, ¿no? Porque si hubiera confiado en el sistema que al final lo iba a lograr, de todas maneras hubiera hecho muy bien. Entonces, es cuestión de confianza. En el largo del tiempo ya uno se da cuenta si va a llegar ahí, bueno, espero que el sistema llegue ahí. Entonces, y si no, asumiré la pérdida. Nada más es eso.
Es tedioso, Claro, a mí me ha pasado. Yo sé que, no claro. sé, no sé. Es que al final son muchos factores, son, como tú dices, son muchos factores, porque es que hasta el punto de la entrada que tú me estás diciendo, a lo mejor tú tienes la costumbre de ponerla en break-even, se puede decir, o ir moviendo el stop loss y de repente ese factor de mover el stop loss por cómo se está dando el mercado no es beneficioso. A lo mejor era mejor mantener el stop loss donde estaba, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo más o menos? Sí, no, son muchos factores. Y aparte, la parte psicológica también, porque, es decir, mira, acá estaba en 28 picks, faltaban ¿qué? 2 picks, hasta menos, creo. Y lo, entonces, y ver que retrocede en -10, pues, lo primero que haces es mejor salir. Entonces, porque prácticamente faltaba pocos picks y de repente no lo cumplió y bueno, tenía eso. Y eso me pasaba los primeros años. Por eso que cuando vas a la Real, en la Real, las cosas van, es otro mundo también. Entonces, está bien, vayan Exacto. a demo, vayan a hacer el backtesting, bacán, no hay problema, quizás pueden salir con 200% o 1000 y tanto, entonces bacán. Pero cuando van a la real, ahí recién Cambia todo. se van a dar cuenta de que hay que hacer más reajustes, y si pasa esto, y si pasa lo otro, mejor ya no le pongo tanto take profit, o de repente no le pongo tanto stop, entonces puede pasar un montón de cosas y cuando vas así, replanteas. Y cuando replanteas, ojo, es decir, cuando replanteas una cosita, recuerda de que el sistema cambia todo de nuevo, ¿no? Claro. Entonces, Pero por eso, eso es lo que te digo yo. Eso es lo que a mí me tenía confundido, porque claro, es que todo el rato al final, si cambias, tienes que tener variantes muy fijas, como hemos hablado antes, pero no solo que tengas esas variantes fijas, sino que en un futuro, si tú modificas algo, ya no hablamos solo a lo mejor de la sesión en la que operas o el tiempo en el que operas, sino si tú modificas como tú dices, pues a lo mejor si mi meta eran 15 pip, ahora son 10 y me pongo con un lote mayor, ya estás cambiando. sí, sí, Por es eso te otro decía. sistema, es otro sistema y lo que tienes que hacer es de nuevo volver al backtesting. Y es por eso que ahí está ese trabajo. Y peor si es manual, a mí me dio esa chamba de hacerlo manual, es decir, peor todavía. Para Claro. un programador quizás se le hace un poco más sencillo, pero ojo, yo de robots, así que he visto que sean buenos, son pocos. Es decir, yo no he visto hasta ahorita un robot que sea bueno, pues salvo de los que están en Darwin, hay mucha gente que aplica su matching, sus programaciones. Bueno, que son también muy avanzados, pero algunos ya tienen fondos de inversión, pero son robots muy avanzados. Pero a un Claro. minorista con robots son muy pocos. Y hay alguien que lo ha podido lograr, ¿me entiendes? Quizás puede estar compitiendo en Darwin Nest, pero no sé, yo lo he hecho manual. No conozco a otro trader que la ha hecho manual y ha tenido bastante tiempo con backtesting, con track record de Ujú. muchos años. Entonces, lo puedes hacer, lo pueden conseguir bacán, ¿entiendes? Pero Ujú. Exacto. según lo Exacto. que yo he visto, no conozco más Ajá. personas. Quizá de repente si conociera más Sí, personas sí, que ha tenido track record, bacán. Pero yo claro. le he hecho manual. Sí, manual he Y yo te hecho, quería preguntar sobre sí. eso. Tú al hacerlo manual, ¿cómo lo, me refiero, no es como, no es un cómo lo haces, sino cómo lo hiciste desde un principio, cuando empezaste a operar o cuando empezaste a coger el sistema y luego ya lo has ido modificando o no lo has modificado o cómo ha sido luego el transcurso de ese sistema que has tenido? Yo he ido modificando. Es que lo que pasa es que cuando yo empecé, es decir, ya tenía el sistema, pero el sistema ha venido evolucionando prácticamente, porque Claro, es decir, es lo que te iba a preguntar. es decir, siempre empiezas con el uno, versión uno, y de ahí al final terminas con la versión 5.5, 5.6. Es decir, Ok,
puedes estar cambiando y la chamba es que cuando cambias, volver a hacer backtesting. Entonces, Claro. ¿Y cuánto? Y es lo que quería preguntar. Y cuando tú cambias algo, aunque sea mínimo, pero sabes que es un cambio y es la versión, como decías tú muy claramente, la versión, yo qué sé, 1.1, digamos, del sistema, ¿cómo tú ahí evalúas? Me refiero, vuelves al batch testing, pero ¿cómo evalúas? ¿Haces tantas operaciones en la demo? Por ejemplo, 300 operaciones o 500 operaciones, o le das un tiempo, ¿sabes? Lo operas en real y le das un mes o 2 meses, o cómo lo haces así. el detalle es que cuando tienes cuando cambias algo en el sistema, tienes que Exacto. regresar al backtesting y cambiar todo eso, porque son resultados distintos, ya no los resultados son los mismos. Tienes un Ya, pero cuando resultado. me hablas de Bastés, perdona, Víctor, cuando me hablas de Bastés, ¿significa la palabra Bastés, me vuelvo a la demo a operar vamos, en la demo, o me vuelvo a un programa como Forest Tester donde pueda simular años anteriores, o cómo? El backtesting es el retroceso de la gráfica anterior. ¿Qué sucedió anteriormente con el sistema? Entonces, claro, puedes utilizar forest testing, puedes pagar. Vamos, que vuelves a analizar lo que es el precio anteriormente Claro, con ese y nuevo por parámetro que le ejemplo, ha puesto, se claro, puede decir. si tenías posiciones que ganabas 90 pics y ahora puedes ganar 70 o 60, entonces Exacto. el resultado es distinto, ya tu rentabilidad anual es distinta, ya no es el mismo. Entonces, todo cambia, todo cambia. Por eso, claro, el objetivo es que cuando entras a la real, lo que haces prácticamente no cambiar nada, si es posible tener la misma versión y a lo largo del tiempo, pero a mí me pasó de que tuve que cambiar y mayormente esos cambios suceden en los primeros años de estar operando. Ahí mayormente sucede. Vale. Ya una vez que ya ves que el sistema sigue avanzando y ya no haces cambio, pasan meses y no haces cambio, ya parece que ya se mantuvo el sistema. Claro, luego Y ya le das tiempo, ¿no? Ya cuando a lo mejor te va mal o el mercado ha cambiado, porque también el mercado cambia y a lo claro, mejor esa variante no te funciona, luego ya ahí vuelves. Vale, claro, vale, vale. eso es lo que tú dices cuando te va mal. Es decir, al día que las posiciones van en contra y ves que está retrocediendo y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes, así como a cada rato una racha mala, entonces ahí recién te comienzas a analizar Claro, la versión 1.1, de repente mejor hacemos otra versión 1.2 y así, claro. y ahí vas al base Y testing, todo eso. eso te iba a decir. Y cuando tú a lo mejor, yo que sé, a lo mejor no tienes un parámetro establecido, o a lo mejor sí, pero yo te lo pregunto, cuando a lo mejor tú dices, oye, pues oye, que llevo 2 meses perdiendo un 2% o un 5%, o a lo mejor llevo 4 meses perdiendo un 5% y hay que volver a testear. ¿Cuándo me refiero? ¿Cuál es ese parámetro, se puede decir? O a lo mejor no lo tienes, o te haces una idea, más o menos. Es que el detalle es que cuando tú estás perdiendo, llegas a perder una buena cantidad, ¿no? Una buena cantidad que quizás de repente no habías, ¿cómo se llama? Palmado. De repente, por ejemplo, de repente tenías para perder solamente 500 pics, algo así, un ejemplo, ¿no? Sí, En tu sistema y al final estás perdiendo como menos 700 en 2 meses o de repente lo hiciste en 3 meses y tú dices, wow, ya me pasé de lo que había proyectado en menos 500 y ahora estoy perdiendo menos 700. Entonces, algo está mal, de repente no he tenido este dato. Entonces, ahí recién comienzas a replantear, de repente ha habido un exceso de pérdida. Entonces, a eso me refiero, de repente, teniendo más datos, de repente por ahí te das cuenta de que al final ya no es menos 500 lo que tenías que perder, sino ahora menos 700 es lo que tienes que perder. Entonces, ya, ahí ya, cambia ya. todo, ahí cambia todo, Vale, vale, hasta, vale. ajá, hasta la Vale. gestión, todo cambia, todo Ujú. cambia. Claro, Entonces, claro, entonces, claro, claro, entonces claro. ahí Cuando unos, lleves, en general, perdona por cortarte, pero en general cuando llevas yo qué sé, unos meses consecutivos, porque a lo mejor hay gente como yo, por ejemplo, yo tengo establecido un riesgo, ¿vale? Entonces,
yo no puedo perder o no considero perder más de un Uy, 4 o 5% mensual. Entonces, lo que tú te refieres es, si lo haces así, pues oye, si llevas 2 o 3 meses ya te tienes que replantear, oye, que a lo mejor tienes que cambiar algún parámetro de tu versión del sistema, se puede decir, ¿no? claro. Claro, Claro, tienes que cambiar porque lo que pasa es que algo no has tenido los suficientes datos. Por eso claro, cuando hay un track record que dice, tengo 5 meses o 2 meses, ojo, falta ahí más datos, por lo menos dos, tres claro, claro. años, y por lo menos ya Sí, tienes sí, un sí. poco más de datos. Y eso, bueno, de track record, me refiero ya de track record es cuenta real, pero ya bus testing, por lo menos una buena cantidad, es decir, por lo menos 2, 3 años o 4 años, por lo menos para tener datos, de saber más o menos qué puede calcular, pero por eso que cuando vas a la real, quizás los datos se pueden inflar, es decir, como lo que te estaba diciendo, de repente retrocede no 500, lo que habías proyectado en el bus testing, sino en el track record de repente sale menos 700. Entonces, ojo, ¿qué pasó acá? Entonces, necesito más datos. Entonces, ahí es donde entras, la real a veces es distinto y haces estos tipos de cambios de versión, de las cuales nadie quiere que cambiar su versión, porque cuando uno recién empieza, ya empiezas en el track record a iniciar, te das cuenta de que pucha, tienes que cambiar o sale con otra cosa, o ves gráficas que nunca has visto, de repente una vela tremenda de 200 pics de un momento a otro, y ¿qué pasó acá? Entonces, no los tenías pactado, o de repente en contra, se te van esos 200 pics. Una vela, de un momento a otro, toca tu stop loss y a veces el stop loss salta también, ¿no? Salta y te Ujú. hace perder por debajo todavía mucho más. Entonces, a veces tienes que jugar con eso también, Ya. porque supuestamente pierdes menos 20 y al final terminas perdiendo menos 40 por ese salto. Entonces, bueno, son cositas que de ahí a veces también tienes que ir también configurando la comisión. Y bueno, eso ya depende del broker también, ¿no? Los spreads, todo eso. Entonces, Ya, ya, ya. bueno, Muy creo que delicado, ¿eh? Muy bien. Hay que sí, tener hemos mucha delicadeza. hemos hablado un montón del sistema, todo lo que es parte del sistema y bueno, son cositas que, bueno, bajo mi experiencia, yo he visto esto y todavía sigo aprendiendo un poco más de lo que es el sistema y bueno, ya estoy en la parte del track record, ya prácticamente 4 años y 3 meses más o menos, track record. No es poco para operar en real bajo un sistema que lo hice en Bass Testing hace muchos años, Ujú. ya, y pasar a la real. Por eso digo, en ese cambio, una vez que tienes el Bass Testing ya realizado, esta es la mejor que tú crees, entonces vas al track record y ahí vienen las cosas. Por eso el mundillo del mundo real y todas esas cosas, ahí tiene que también funcionar, ¿no? Es como, prácticamente nos volvemos como unos inventores, ¿no? Unos científicos que están ahí probando con sus químicos así y ver cuál funciona, la fórmula mágica en la que funciona. Entonces, Exacto. y eso en el largo del tiempo ya te vas dando cuenta cuál funcionó mejor, ¿no? Cuál de ahí va a ser una versión y la mejor va a ser la que en el futuro se va a demostrar. Y quizás si ves que funciona, vas a un... Yo no sabía de Darwin Nest y hasta que fui a Darwin Nest, ahí me di cuenta un poco más de probar el sistema si es bueno, ¿no? Entonces, eso también es importante, probar el sistema. Y bueno, los algoritmos que tiene Darwin Nest, que te muestra, te da todo eso. Y ahora, bueno, casi todos los creo que tienen algoritmos, ¿no? Bueno, mayormente bueno, Darwin Nest me parece más serio, uno de los creo que más serios allá en España y Londres. Ujú. Entonces, es una manera en la cual puedes probar ya tu sistema y bueno, de ahí haces trading social para ver tu sistema si es bueno. Claro, es que yo también me apoyaba, creía que al final lo que tú decías, que al final el track record lo utilizas ya cuando el backtesting le puedes tener ya medio consolidado, se puede decir, ¿no? Sí, el backtesting, sí, mira, el backtesting es algo que siempre vas a estar, cuando uno recién empieza, siempre vas a estar ahí metido en eso, ¿no? Hasta ver cuál es el Sí, eso te mejor. entiendo. eh, eh,
el mejor. Y bueno, es parte de eso. Entonces, Sí, pero lo que te pregunto es eso, que al final, a lo mejor, yo creo que Darwin también te podría echar una mano, ¿no? Porque Darwin tiene muchos datos en los que te puede hacer variantes, pero es al final al revés. Cuando tú ya tienes tu bash testing, te dice más o menos si el sistema en un futuro va a ser próspero o en un presente está siendo próspero o no. claro, es decir, lo que pasa es que cuando uno recién empieza, no hay, Darwin no va a hacer nada, es decir, prácticamente los datos de Darwin ya viene la consecuencia nada más de lo que tú ya has trabajado. Por ejemplo, esto es la consecuencia de lo que yo he hecho en el bash testing anteriormente y bueno, las versiones que le he cambiado. Pero como te digo, esto es así, es parte del, del trabajo que tiene que ser el trader. Por eso muchos se basan en la educación que es suficiente. Piensan que ya llevando el curso, ahí queda, es decir, ya soy experto. Y más bien el curso es prácticamente es como un escalón nada más de lo que se ha hecho. Toda una Claro. escalera grande que puede haber, ¿no? Entonces, que puede haber hasta 10 pisos, 11 pisos, y solamente ha subido el primer piso nada más. Y entonces, el curso es eso, todavía falta, todavía es un camino largo. Entonces, y una de las chambas de hacer esto, Claro, después claro, del queda curso, todo. es hacer un backtesting, tener un sistema. Quizás haciendo eso ya quizás te puede llevar hasta el quinto piso o el sexto piso y de ahí llevar al track record. Entonces, track record, probarlo por lo menos 3 años, Claro, track record, entonces quizás puede llegar al décimo piso, entonces, claro. onceavo piso. Entonces, Y sí. yo te quería preguntar una duda. Entonces, también tendríamos que separar lo que es batch testing de análisis, ¿no? El análisis es distinto. El análisis es lo que puedes analizar sobre el mercado, cómo se encuentra, cómo ves que está realizando el mercado. Pero Ajá. es decir, el sistema, tú sabes la entrada, en qué momento tienes que entrar, en el momento preciso, y la salida en el momento preciso. Y para eso ya está reglamentado. Es algo que ya lo tienes apuntado en tu pared o no sé, en tu computadora, que tienes que hacer. Eso sería como el sistema, ¿no? Sí, Tú dónde vas a entrar, tú dónde vas a entrar es como el sistema, ¿no? sí, Donde vas a realizar la entrada es el sistema, pero tú realizas el análisis previo para saber claro. para dónde vas a entrar, ¿no? ¿Para dónde sería el para dónde? Claro, el análisis del mercado lo puede hacer cualquiera. Es decir, una persona entra y agarra una gráfica y trazas y ya, Claro. ¿entiendes? Por eso hay muchos chicos que hacen análisis técnico, hay un montón que hacen análisis técnico. Y eso es fácil, puedes agarrar, trazas, lo pones de colores si gustas, lo pones de todo lo que tú quieras y ya, y la gente que no sabe piensa que, wow, ese es un recontra experto, pero, Claro. pero no es eso, prácticamente tienes que saber entrar y tienes que saber salir de la posición. Entonces, para Claro. eso es Claro. Entonces, un poco más tedioso. Entonces, saber entrar y mostrar pérdidas y mostrar ganancias. A veces hay que estás en racha de pérdidas y normal, ¿me entiendes? Tienes que estar tranquilo, normal, que ha sucedido la pérdida. claro. Yo hasta demuestro mis pérdidas que también he tenido. Por ejemplo, al inicio te enseñé lo que había perdido y lo que había ganado también. Ese es lo que tiene que Bueno, ser. yo creo que, sinceramente, no es que el que muestre da igual, porque mostrarlo cada uno es personal, Ujú. pero el que diga que solo tiene ganancias es mentira, porque toda ganancia viene con su pérdida y toda pérdida viene con su ganancia. Claro, claro, claro. A ver, La, no hay manera en este negocio, aunque está mal vendido, de que todo es ganancia. Porque si no tienes pérdida, nunca va a haber ganancia. Y al revés, viceversa. sí, sí, las pérdidas es parte de la convivencia del trader. Entonces, un trader, Ajá. a veces convivimos con esto.
Y es algo que quizás muchos chicos cuando recién empiezan piensan que no existe eso.